Mire sus manos, mire el calendario frente a usted, observe los círculos oscuros debajo de sus ojos que el espejo reveló hoy. Estás agotado, agotado y, sin embargo, sigues en el mismo lugar que hace un año. ¿Por qué? Porque creció creyendo una mentira. Una mentira hermosa, noble, pero venenosa. Desde que aprendió a caminar le enseñaron que si bajaba la cabeza, si trabajaba más, si soportaba un poco más de sufrimiento, el mundo le entregaría una corona. Pero eso nunca fue cierto. El mundo no recompensa a quienes cargan las piedras más pesadas. Recompensa a quien sea dueño de la cantera. Los trabajadores más dedicados de la historia no fueron reyes. Fueron los esclavos. Fueron quienes construyeron las pirámides, no quienes fueron enterrados en ellas. Y ahora estás construyendo un monumento a la gloria de otras personas con tu propio sudor. ¿Sientes eso, no? Esa ira silenciosa, la sensación de que el juego está amañado. Y es. Pero Niccolò Machiavelli supo darle la vuelta al partido. Entendió que el poder no nace de la fricción, sino del apalancamiento. Deja de trabajar. Empiece a observar. Porque todo lo que consideras virtud es en realidad una prisión. Desmantelemos el culto al esfuerzo. Hagamos una autopsia psicológica de su ética laboral. Te mostraré por qué tu ambición está siendo utilizada en tu contra. Explicaré la diferencia entre la bestia de carga y el arquitecto. La mayoría de los hombres mueren cansados, sosteniendo una pala, esperando un agradecimiento que nunca llega. Pero hay otro camino, más frío, en el que haces menos y controlas más, en el que dejas de sangrar por las migajas y empiezas a posicionarte para el poder. Sin embargo, para recorrer este camino, debes estar dispuesto a matar la parte de ti que pide aprobación. Tienes que aceptar que los ignorantes te llamen vago para que los poderosos te teman como estratega. La clave está en tu mente y, una vez que la giras, nunca volverás a ver de la misma manera un día de trabajo duro. Comencemos con la brutal realidad de tu energía. La sociedad te ha convencido de que tu energía es barata, un recurso renovable que debe ser vertido sin reservas en el altar del empleo, las relaciones y los trabajos paralelos. Te dicen que lo des todo en el campo. Pero ¿quién es el dueño del campo? Cuando dejas todo allí, regresas a casa con las manos vacías. Regresa vacío, como un caparazón, sin nada para su propia mente. Sin nada para planificar tu fuga. Sin nada que analizar el terreno. Esto no es un accidente. Es un proyecto. Un hombre cansado es un hombre seguro. Una población exhausta no se rebela. No cuestiones el interés. No cuestiones las leyes. No miras la jerarquía y preguntas, ¿por qué estoy al final? Estás demasiado ocupado tratando de pasar la semana. Machiavelli entendió que el príncipe, el gobernante, debía mantener una reserva de fuerzas. Si el príncipe está agotado, comete errores. Si estás desesperado, te vuelves predecible. Piensa en la persona más poderosa que conoces. O el más rico. ¿Está corriendo? ¿Está sudando? ¿Tiene pánico por una fecha límite? No. Se mueve lentamente. Habla en voz baja. Tienes tiempo libre. El ocio no es un lujo. Es un arma. Es en los momentos de calma donde nace la estrategia. Cuando estás trabajando, con la cabeza gacha, solo ves la tierra. No ve el cuchillo que viene por detrás. No ve la oportunidad en el horizonte. La cultura del ajetreo que se ve en las redes sociales es propaganda. Es el gladiador que convence a los demás gladiadores de que morir en la arena es glorioso. Mantiene el espectáculo funcionando para el emperador. Necesitas acumular tu energía como si fuera oro. Cada gota de esfuerzo debe tener un retorno calculado. Si estás trabajando duro solo para sustentarte, no estás trabajando, estás siendo utilizado. El trabajo duro sin apalancamiento es solo una forma lenta de suicidio. ¿Por qué te sientes culpable cuando no haces nada? Responder. ¿Por qué una tarde de domingo sin obligaciones parece un delito? Porque fue adoctrinado para creer que el sufrimiento es sinónimo de virtud. Piensas que si duele, está funcionando. Cree que sacrificar el sueño, la salud y la cordura es noble.
Esta es la moral de esclavos. En el mundo antiguo y en el Renacimiento que observó Machiavelli, el trabajo no era un símbolo de estatus. Era una necesidad para aquellos que no tenían poder. La élite no se jactaba de cuántas horas trabajaban. Estaba orgulloso de su patrocinio, su influencia, su capacidad para mover ejércitos con una firma. Hoy revertimos eso. Tenemos directores ejecutivos que se despiertan a las 3 de la mañana para demostrar que quieren más. Influencers que publican fotos de goteos intravenosos porque estaban trabajando duro. Es una enfermedad. Estás tratando tu cuerpo como un auto de alquiler que no necesitas devolver. La sociedad ama al empleado que se queda hasta tarde sin pedir horas extras. Ama a la pareja que lo da todo y no pide nada a cambio. Los consume, los digiere y los expulsa. Luego reemplácelos. Entiende una cosa, eres reemplazable. Si hoy muriera de un ataque cardíaco en el escritorio de su oficina, su puesto se anunciaría incluso antes del obituario. La máquina no pide equipo a gritos, simplemente encuentra otro. Entonces, ¿por qué suicidarse por ella? He aquí una lección implacable desde las sombras: si eres demasiado bueno en el trabajo sucio, nunca te permitirán dejar de hacerlo. La competencia es una trampa. Cuando muestra al mundo que puede soportar una carga pesada, ¿sabes lo que hace? Ofrece una carga más pesada. Él dice, mira lo fuerte que es, puede aguantar más. Y, como buscas validación, porque quieres ser una buena persona, la aceptas. Él dice que sí, que carga con el peso de un jefe incompetente, compañeros vagos, una familia caótica. Conviértete en el caballo de batalla. Machiavelli aconsejó al príncipe que dejara que otros hicieran tareas impopulares para ensuciarse las manos. Esto muchas veces se interpreta como crueldad, pero es eficiencia. Necesitas aprender el arte de la incompetencia estratégica. Hay cosas que no deberías dominar. Hay tareas que debes negarte a perfeccionar. Porque una vez que los dominas, se convierten en tu destino. Si eres el mejor reparando la impresora, serás el reparador de la impresora para siempre. Si eres el mejor para calmar el ego de tu jefe, serás el absorbente emocional por el resto de tu vida. Tienes que elegir tus batallas. Deben distribuirse como migajas, no como un festín. La escasez aumenta el valor. Si estás siempre disponible, siempre dispuesto, siempre el primero en levantar la mano, te conviertes en una mercancía. Y las materias primas se comercializan, no se respetan. Aprenda el arte de la ausencia calculada. No se trata de ser inaccesible, sino de ser impredecible. Un jefe que nunca sabe cuándo estarás ahí es un jefe que no puede vivir sin ti. Un cliente que recibe respuestas instantáneas a cada mensaje comienza a esperar que esto sea un derecho, no un privilegio. Y los derechos se exigen, no se agradecen. Aquí está la paradoja: cuanto más intentas ser indispensable, más reemplazable te vuelves. Porque la verdadera indispensabilidad no proviene de lo que haces, sino de lo que permites que otros no hagan. Un cirujano no es indispensable porque opere bien, sino porque nadie más puede operar en su lugar. Un CEO no es indispensable porque trabaje 80 horas semanales, sino porque las decisiones que toman no se pueden delegar. Necesitas posicionarte en el punto exacto donde tu ausencia crea un vacío. No donde su presencia es útil, sino donde su falta es catastrófica. Esto requiere un cambio brutal de mentalidad. La mayoría de la gente cree que el poder proviene de la visibilidad. Quieren ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Pero el poder real es invisible. Es la cadena la que mueve el engranaje sin que nadie se dé cuenta de dónde viene el impulso. Es el hilo que, si se corta, detiene toda la máquina. No querrás ser la parte más ruidosa del mecanismo. Quieres ser el tornillo que, si se quita, haga que todo se desmorone. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. Sabía que los príncipes más poderosos no eran los que gobernaban con puño de hierro, sino los que gobernaban con manos invisibles. No necesitaban gritar órdenes, las órdenes se cumplían incluso antes de ser dadas. No necesitaban castigar, el miedo al castigo ya mantenía a todos a raya. No necesitaban dar explicaciones, la explicación ya estaba implícita en el resultado.
Esa es la diferencia entre ser líder y ser capataz. El capataz azota a los esclavos. El líder hace creer a los esclavos que son libres. Aplica esto a tu vida. Deja de buscar validación en un esfuerzo visible. Deja de medir tu valor por el sudor de tu frente o las horas en la oficina. Empiece a medir por el impacto de su ausencia. Si desaparecieras mañana, ¿quién te extrañaría? No en un sentido emocional, sino en un sentido práctico. ¿Quién tendría que reorganizar todo su trabajo? ¿Quién tendría que contratar a 3 personas para reemplazarte? ¿Quién tendría que rogarte que volvieras? Si la respuesta es nadie, todavía estás en el nivel de trabajador. Si la respuesta es todo el departamento, estás en el camino correcto. Pero ojo, este tipo de poder no se puede lograr con bondad. Requiere una frialdad que la mayoría de la gente no puede mantener. Tendrás que decir no cuando todos esperan que digas sí. Tendrás que estar ausente cuando todos esperan que estés allí. Tendrás que dejar problemas sin resolver cuando todo el mundo espera que los resuelvas. Y, sobre todo, tendrás que aceptar que te tachen de egoísta, vago o irresponsable. No entenderán que no estás siendo negligente, estás siendo estratégico. Que no estás evitando el trabajo, estás evitando el tipo de trabajo equivocado. Recuerde, el mundo recompensa a quienes crean dependencia, no a quienes se vuelven dependientes. Si eres el único que sabe cómo operar la máquina no funcionará sin ti. Si eres el único que sabe cómo calmar al cliente, el cliente no firmará el contrato sin ti. Si eres el único que entiende el sistema no puede avanzar sin ti. Pero si eres uno más en la línea de producción, serás reemplazado en el momento en que alguien más haga lo mismo por menos. La adicción es una prisión. La creación de dependencia es un imperio. Aquí está la prueba de fuego, pregúntate qué pasaría si dejaras de hacer el 80% de lo que haces hoy. No teóricamente, sino en la práctica. Pruébalo. Tómate una semana de descanso sin avisar. Delegar tareas sin hacer seguimiento. Ignorar correos electrónicos durante 48 horas. Si el mundo sigue girando, estabas perdiendo el tiempo. Si el mundo se detiene, usted ha encontrado su punto de apoyo. La mayoría de las personas nunca hacen esta prueba porque tienen miedo de la respuesta. Prefieren la ilusión de utilidad a la verdad desnuda, que el 90% de lo que hacen no importa. ¿Y si descubres que sí, el mundo se detiene sin ti? ¡Excelente! Ahora sabes dónde reside tu poder. Ahora puedes empezar a construir a su alrededor. Pero ¿qué pasa si descubres que nadie notó tu ausencia? Entonces tienes un problema mayor, estás viviendo una mentira. Y las mentiras, tarde o temprano, quedan al descubierto. Mejor para usted que para alguien despedido, en quiebra o con un ataque de nervios. La verdadera libertad no reside en hacer lo que amas, sino en no hacer lo que odias. La verdadera riqueza no está en acumular dinero, sino en acumular opciones. La verdadera inteligencia no está en saber muchas cosas, sino en saber cuáles ignorar. El secreto no es trabajar más duro, sino trabajar de manera diferente. No se trata de ser el más rápido, sino de ser el más difícil de sustituir. No se trata de ser el más ocupado, sino de ser el más peligroso cuando decides actuar. El juego no se trata de quien lleva más ladrillos. Se trata de quien diseña la ciudad. Desmoronarse. Y el sistema no puede permitirlo. La primera arma es el silencio. No el silencio de la pasividad, sino el silencio del estratega. El tipo de silencio que hace que otros llenen el vacío con sus propias inseguridades. Cuando dejas de justificar tus decisiones, cuando dejas de explicar tus movimientos, la gente proyecta sobre ellos sus peores suposiciones. Y ahí es donde los controlas. Empiezan a actuar basándose en lo que creen que estás pensando, no en lo que realmente estás haciendo. Mientras tanto, observas, calculas, avanzas. La segunda arma es la paciencia selectiva. No esperas permiso, pero tampoco actúas por impulso. Tú eliges cuándo ser rápido y cuándo ser lento. La mayoría de las personas son predecibles, o se apresuran o procrastinan. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Eres el reloj que nadie puede leer.
Cuando los demás esperan que corras, disminuyes la velocidad. Cuando esperan que te rindas, atacas. Esta imprevisibilidad es lo que te convierte en una variable que no se puede ignorar. La tercera arma es el apalancamiento invisible. No necesitas ser el más fuerte, pero sí debes ser el que multiplique la fuerza. Un martillo es inútil sin un clavo. Un clavo es inútil sin una superficie. Tú no eres el martillo, ni el clavo, ni la pared. Eres el ángulo. Ese detalle que marca la diferencia entre un golpe inútil y un golpe certero. Encuentras el punto de presión, el momento exacto, la persona adecuada. Y luego, con un mínimo movimiento, mueves el mundo. Pero estas armas no se dan. Están tomados. Y para tomarlos, primero debes desarmarte. Desarmar la necesidad de validación. Desarmar el miedo al juicio. Desarmar la creencia de que el esfuerzo es sinónimo de virtud. Porque mientras lleves estas cadenas, nunca serás libre. Son más pesados que cualquier ladrillo que hayas llevado jamás. El sistema quiere que creas que la libertad es un premio que hay que ganar. No lo es. La libertad es un estado natural que te han robado. Y como todo lo robado, hay que recuperarlo. No solicitado. No negociado. Salida. Pero no con violencia. Con inteligencia. Con la misma frialdad con la que un ladrón planea un robo. No se asalta un banco gritando. Entras cuando nadie te mira. Y aquí está la paradoja, cuanto más te niegas a jugar, más te necesita el juego. Cuando dejas de competir por las migajas empiezan a competir por ti. Cuando dejas de pedir oportunidades, las oportunidades empiezan a pedir tu atención. Porque el sistema no puede sobrevivir sin jugadores. Y cuando un jugador abandona, el sistema entra en pánico. Ofrece más. Intenta seducir. Intenta intimidar. Pero si ya comprende las reglas, ninguna de estas tácticas funcionará. La última arma es la más peligrosa, la indiferencia calculada. No la indiferencia de la apatía, sino la indiferencia del jugador que ya conoce el resultado. No odias el sistema. No lo amas. Lo usas. No te importa si él te aprueba. Solo te importa si te sirve. Y cuando ya no sirve, lo descartas como una herramienta rota. Esta es la diferencia entre un esclavo y un amo. El esclavo necesita que el sistema se sienta completo. El maestro utiliza el sistema para completarse. Pero ten cuidado. Este viaje no es para los débiles. No es para quienes buscan consuelo. No es para quienes necesitan aplausos. Es para aquellos que están dispuestos a estar solos. Para aquellos que prefieren la verdad a la ilusión. Para quienes entienden que el poder no se da, se quita. Y que a veces la única manera de tomar el poder es dejar ir todo aquello que creías que te definía. ¿Estás listo para esto? ¿O sigues prefiriendo la seguridad de la jaula? La elección es tuya. Pero recuerda, la jaula solo existe porque alguien, en algún lugar, decidió que no merecías volar. Y la única manera de demostrarles que están equivocados es no pedir permiso para extender las alas. Colapsar. Si esto te hizo abrir los ojos, entonces ya lo sabes, lo que tienes delante es solo la superficie. Hay cosas que no se pueden decir en voz alta. Hay conocimientos que el algoritmo entierra incluso antes de nacer, porque algunos conocimientos son demasiado peligrosos para circular sin control. Hay vídeos que no puedo publicar aquí, no porque no quiera, sino porque el mundo no está preparado para ellos. Y, seamos realistas, el mundo nunca está preparado para la verdad que lo desestabiliza. Detrás del botón de unirse, hay un nivel diferente. Un lugar donde no se aplican las reglas de la ilusión. Donde la psicología oscura no solo se estudia, sino que se vive. Donde no recibes migajas de información, sino el mapa completo del juego. Estas no son teorías vagas ni ejemplos diluidos para pasar la censura, son las herramientas en bruto, las estrategias que funcionan cuando todo lo demás falla. Si has llegado hasta aquí, ya habrás demostrado que no te conformas con lo básico. Que no aceptas ser un espectador más del público, aplaudiendo lo que le dicen que aplauda.
Que entienda que el verdadero poder no está en las respuestas fáciles, sino en las preguntas que nadie se atreve a plantear. Así que la pregunta final no es si quieres continuar. Se trata de si estás dispuesto a hacer un esfuerzo adicional. Haciendo clic. Cruzando la línea. Porque, al final, la diferencia entre quienes dominan el juego y quienes son dominados por él no está en el talento ni en la suerte, está en el coraje de mirar donde otros miran hacia otro lado. El botón está ahí. La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, mientras tú dudas, alguien ya está usando esta información para construir el mundo que solo sueñas con habitar.